Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. En esta oportunidad vamos a recordar un caso que tiene una connotación bastante particular dado el tiempo en que estamos viviendo. Todos los días venimos contando casos de inseguridad, casos donde la gente demuestra fervientemente su repudio hacia una asunción o un departamento central, ya que son las dos áreas donde mayor incidencia de reclamos y repudio se da, como zonas de mucho acecho y muchos golpes de asaltantes, de delincuentes, de la forma en que sea, en motos, vehículos, a pie o en grupos bien organizados que atracan comercios o sitios donde hay caudal de dinero. Hoy, quizás como representación de aquello que estamos viviendo hoy, vamos a recordar un caso que ocurrió hace un tiempo atrás, en el 2003, para ya adelantarles un poco el año en que había sucedido. Una persona intenta ser de escudo defendiendo a otra que estaba siendo asaltada o a otros que iban a ser asaltados. Pero el episodio no terminó bien. En esta noche vamos a recordar a un ex agente de policía que en ese rol que tiene instinto o vocación natural quiso sacar un arma o la sacó de hecho, pero terminó él recibiendo los disparos. Vamos a conocer de quién se trata, la víctima, y también en aquel momento quiénes fueron los victimarios. La víctima de este caso es Alipio Ricardo Marecos Albert, de 67 años, un paraguayo residente en Asunción. Su profesión era comisario en situación de retiro. Él fue asesinado cuando intentó intervenir en un asalto. Los autores de aquel caso fueron Julio César Cabral, un joven de 30 años, paraguayo, con un prontuario por robo, asalto a mano armada, domiciliado en la ciudad de San Lorenzo. Su profesión es empleado. Fue el autor del disparo que acabó con la vida del comisario. Él huyó en aquel entonces con el arma de la víctima. El otro autor es Jorge Talavera, aún más joven, tan solo de 27 años, también paraguayo, con antecedentes por robo y asalto a mano armada. Su domicilio también en la ciudad de San Lorenzo. Registró su profesión como empleado. Fue cómplice del hecho. Recibió una condena similar a la del autor material de aquel crimen. Y ahora vamos a adentrarnos en qué ocurrió en ese momento, la crónica dura de aquel momento, este hecho de sangre que había, les decía, tenido como participante o protagonista a un excomisario, un ex policía en realidad en situación de retiro, disfrutaba de su retiro, iba viajando desafortunadamente en el bus donde en algún momento se iba a dar una situación de asalto. Él se percató de eso, el instinto no le falló, de hecho que tampoco era para no darse cuenta, debido a que aquellos que fingieron ser pasajeros ya tomaron por asalto y lo hicieron en voz alta a las pasajeras que iban en la última fila del bus, e intentó reaccionar sacando un arma que lo acompañaba siempre, es su compañera de siempre, donde él, digamos, munido de eso que siempre, digo yo, es parte de una vocación que uno no puede dejar, la tenía consigo. Cuando intenta reaccionar contra ellos, la situación fue mayor, en números eran superior a él, no pudo contener y recibió estos disparos que finalmente acaban con su vida. En el qué pasó vamos a detallarles punto por punto qué había ocurrido en aquel momento. Era el año 2003, casi mitad de año, cuando sucedía esto. ¿Qué pasó? Yo soy la hija menor de 4 hermanos y estuve en la facultad, apenas ingresé, estaba cursando el primer año. Salimos con una compañera de mi casa. Ellos, mi mamá y mi papá, salieron más tarde, ¿verdad? Y no, llegamos a la facultad, yo estaba dando clases y en eso entra un funcionario de la facultad
y pregunta por mí. Me voy con él y me empieza a hacer preguntas, ¿verdad? Me dice, tu papá y tu mamá salieron hace rato de tu casa. Sí, le dije. Ellos tuvieron un accidente, me dice. Ah, ¿y qué pasó? Dije yo, ¿verdad? Y vamos, te voy a explicar por el camino, me dice. Me llevan. Cuando eso ya llego ahí frente a la fábrica de fideos, frente a la facultad, allá en la UNA, en San Lorenzo. Y estaba un colectivo en la puerta trasera abierta, goteaba sangre, chorreaba sangre. Había mucha gente rodeando el colectivo y se acercó una chica y me dijo, vos sos la hija del comisario que murió, me dice, ¿verdad? ¿Qué? Le dije. Desde ese momento yo me bloqueé completamente. Las gotas de sangre corrían a través de cada escalón de la puerta trasera del colectivo. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, tan solo en un instante. La siesta del jueves 29 de mayo del año 2003 transcurría tranquilamente hasta que un grito quebró por completo la calma. El bus de la empresa San Gerardo, que estaba conducido en aquel momento por Américo Abelardo Duarte Ríos, no iba lleno. Hacia el fondo, en la última hilera de asientos, un grupo de señoritas compartía un ameno viaje entre risas, bromas y carcajadas. Nos ubicamos la parte trasera y atrás totalmente nos colocamos. Me dice él, pero qué malo, vamos más adelante, y vamos a irnos mejor. Y nos ubicamos ahí. Y refrescaba un poquito, ¿verdad? Él es radioaficionado también. Y llevaba su mochilita completa ahí, llevaba su arma. Pero muy escondidito, nadie veía eso, ¿verdad? Todo con abrigo, bien abrigado. Bueno, y nos íbamos. Después, ahí frente del Colegio María Auxiliadora, se subieron unas chicas estudiantes. Se iba cargando el ómnibus, ¿verdad? Qué mucha juventud, divino tesoro, dijo él. Me dijo en mi verdad, le dije. Eran cerca de las 3:15 de la tarde, cuando dos muchachos se levantaron como para bajar por las escaleras del fondo. Esto ocurría en el kilómetro 10 de la Ruta 2 en San Lorenzo. Pero antes de descender, decidieron tomarlas por asalto. El atraco parecía haber estado perfectamente planeado, pero los ladrones no previeron un detalle: la reacción de uno de los pasajeros. Después, cuando alcanzamos allá a San Lorenzo, ya, ¿verdad? Cerca de una fábrica de fideos. Mucho más de este lado, 2-3 cuadras. Yo he visto que se levantó los jóvenes y le dijo al muchacho que estaba, le habló así en el oído y le dijo algo, y después se levantaron los dos y así medio se hacían del borracho. Y mi esposo estaba mirando, él estaba observando pero atentamente. Y las chicas que estaban detrás totalmente sentadas en el ómnibus traían sus papeles que fueron a buscar para su trabajo, estudiantes. Y le comenzó los muchachos, los ladrones, a sentarse y ya le comenzó a sacar todito lo que tenían, sus jardines, todo lo que tenían. Y eso había sido que mi esposo estaba viendo. Yo no he visto nada de eso. En el bus viajaba un comisario que estaba en situación de retiro, Alipio Ricardo Marecos Albert. Él, pese a abandonar la operativa policial, nunca perdió su espíritu de servicio y aquel día decidió actuar por instinto. De su maletín sacó un arma. Era una pistola que, a causa de la reiterada inseguridad, lo acompañaba a todas partes. Intentando defender a las jovencitas, hizo un tiro intimidatorio, esperando que los ladrones se dispersaran y desistan de sus intenciones. Pero eso no ocurrió. Demasiado, no soportó. Ya no soportaba, porque las chicas ya lloraban y apretaban su carpeta y tenían unos cuchillos, pero no son cuchillos, una cosa fea que parece una lata dura, nomás así hecha.
Lejos de echarse atrás, los delincuentes continuaron su acción. Uno de ellos golpeó a Alipio y lo desarmó. Se apoderó de su pistola y le disparó a quemarropas. Al lado de Alipio viajaba su esposa, Leónida Zamudio. Ella vio todo. Vio caer agonizante a su marido, que no dejaba de perder sangre. Antes de finalmente bajar del autobús, uno de esos criminales apuntó contra Leónida, pero con una instintiva reacción, ella evitó ser disparada. El policía retirado no pudo evitar el asalto. En medio del confuso momento que se generó luego del primer disparo, los pasajeros corrían de un lado a otro intentando descender del autobús. Mi esposo le quería defender a las chicas, demasiado le molestó, que ya están llorando, lloriqueando ahí las chicas en el fondo. Y se agachó así, agarró, sin que nadie pareciera que veía, ¿verdad?, los ladrones, ¿verdad? Así hizo para que escuche, para que se asusten, pensó él, ¿verdad?, lo que nosotros dijimos, porque después ya no hablamos con él. Y pegó un tiro en el fondo del ómnibus, ahí por el techo. Comenzó el humo que ya no se veía nada. Y en eso nos vino los dos ladrones con los puñales así. Y entre el humo yo ya no veía que había sido que ya le forzaba a mi esposo para sacarle su arma. Y después en una de esas se dio vuelta y le puso acá uno, y con eso mi esposo se cayó ya ensangrentado como una camilla, así, que yo solamente me quedó gritar, ¿verdad?, pidiendo socorro: Señor mío, no me abandones. La gente se vació totalmente, en un abrir y cerrar de ojos. Se vació el 77, se corrieron, el chofer dice que agarró su plata así, y se corrió. Fuimos a incrustarnos por una columna. Y yo estaba ahí pidiendo socorro sola. Y después vino un señor vestido de la fábrica de fideos, yo pienso, porque estaba uniformado de trabajo, todo azul marino. Y se prendió así por la columna esa que está en el camión, ¿verdad?, que se usa. Y señora, me gritó muy fuerte. Me dice: por favor, señora, bájale la cabeza despacito. Ya te van a venir a auxiliar. Y le gritaba: mi hija está en la facultad. Y en eso llegó un jovencito, me dice: señora, ¿cómo se llama? Yo me olvidé el nombre de mi hija. Yo le dije: ella se llama Mareco, el apellido, primer curso. Déjemelo. Se fue el muchacho, no sé cómo. Y le avisó a mi hija. La avisó al director, inmediatamente vinieron todos, pero en eso ya vinieron los policías ya para auxiliarme. Y el hospital más cerca es calle, y el que me quedaba había sido. Me alzaron, pero mi esposo ya no sé. Esta situación fue aprovechada por los autores para escapar antes que la policía llegue al lugar del crimen. En heridas que hablan, la situación se pone evidentemente mucho más fuerte, porque Alipio, el ex policía, recibió 2 disparos, pero uno de esos 2 fue el que finalmente acaba con su vida, el que casi de manera irreversible no deja opción alguna a los médicos que posteriormente, porque él fue llevado hasta un hospital, puedan llegar a socorrerlo, llegar a descomprimir la presión craneal que había, porque uno de esos tiros lo recibe en la cabeza. Y además de eso se sumó la compleja situación de que perdió tanta sangre en ese mismo lugar donde cayó herido sobre el piso del bus, que casi no hubo otro remedio y finalmente termina muriendo. La reacción sí fue rápida, en eso no hubo, digamos, reparo. La mujer de la esposa que acompañaba a Alipio, su esposa, siendo aún víctima porque casi recibió también un tiro, se salvó, pero por muy poco, reaccionó también rápido, al igual que otros pasajeros que
aunque el susto les haya ganado en su momento, intentando correr de los disparos que iban y venían en ese momento, sospechando, o al menos que iba a ocurrir eso, que iban a ser heridos también ellos, comienzan a huir. Pese a todo eso, ayudaron a que pueda ser transportado rápidamente hasta un hospital ahí en la ciudad de San Lorenzo, donde pasó prácticamente todo. Pero pese a toda esa situación rápida que se vivió, no alcanzó para salvarle la vida a Alipio y finalmente termina muriendo. Lo que desataría después sería una horda de agentes policiales buscando a los asesinos. Esto es lo que reportó el forense de aquel momento cuando exploraron sus heridas. Heridas que hablan. Un mortal impacto fue el que acabó con la vida de Alipio Marecos Albert. El hombre de 67 años recibió el disparo a quemarropa en la nuca y el otro en la cabeza. Fueron tiros certeros que acabaron en minutos con su vida. Malherida la víctima, fue auxiliada al hospital más cercano, esto en calle I, en la ciudad de San Lorenzo. Sin embargo, los esfuerzos médicos por salvarle la vida fueron en vano. Su deceso fue inevitable. Cuando eso ya llegamos en el hospital de calle I, de San Lorenzo, me llevaron. Todos mis compañeros de facultad ya estaban presentes. Es apenas lo que me puedo acordar, ¿verdad? Porque realmente me bloqueó. Llegué, me pasaron a la morgue directamente. Abrí yo la puerta de la morgue y le veo a mi papá tirado en una cama, ¿verdad? Con sangre saliendo de los oídos, de las narices. Tenía la mano así acá. Y papi, le dije, ¿verdad? Papi, le dije. Se cayó su mano y ahí yo parece que reaccioné y me di cuenta que mi papá ya estaba muerto. Los impactos lo habían hecho perder demasiada sangre y su muerte se registró al poco tiempo de ser ingresado al quirófano. El médico forense diagnosticó su muerte como traumatismo cráneoencefálico agudo por herida de arma de fuego. Pero ¿qué había pasado minutos antes de toda esta situación? Estamos contando ya el momento álgido, central de toda la historia, pero ¿qué llevó a ir en bus a don Alipio y a su esposa? Pues tenían la motivación de visitar en el hospital a la hermana de su mujer, de su esposa, que estaba siendo atendida, que estaba internada dentro de un hospital en la ciudad, y por eso es que iban ellos en ese bus. Y como les decía hace rato, lastimosamente el destino, no sé si el destino o la casualidad, hacen que esté él en medio de esa situación de asalto, y su instinto policial, eso que de lo cual no se desprende un agente de policía por más que pasen los tiempos, y acompañado de su vieja compañera, su arma de fuego, le hayan hecho avalentonarse y reaccionar creyendo de que quizás iba a disuadir el ataque de los delincuentes, disparando ese primer tiro de advertencia, pero que realmente desató lo que iba a ser un enfrentamiento entre los delincuentes y don Alipio en ese momento. Minutos antes de todo ocurría esto. Iban al hospital. Que hace un rato nomás nosotros nos despedíamos, ¿verdad? Se puso firme así acá, estando en mi casa. Yo ya estoy listo, le dijo a mi mamá, porque iban a irse al encuentro de mi tía que estaba enfermita, ¿verdad? Y salí yo de la puerta y le encontré a mi mamá tirada en el suelo llorando, gritándome. Ya con los amigos de mi papá estaban todos, estaban mis hermanos, ya vinieron también, no sé cómo fue todo tan rápido así. Y desde ese momento nuestra vida cambió.
Luego de almorzar, Alipio junto con su esposa salieron de su casa rápidamente para ir hasta la ciudad de Itagua. Desde su casa, ubicada entre las calles Japón y Teniente Alegre de Asunción, le quedaba un largo trayecto hasta llegar a su destino. Lo que nunca pudieron haber imaginado era que este sería el último de sus viajes juntos. Alipio, Ricardo y su esposa Leónida Samaniego iban juntos al hospital de Itagua, donde en ese momento estaba internada la hermana de Leónida. La reacción de Alipio no fue una casualidad. Como se dice, yo pues era la pajabuela más mimada, me dicen todos, ¿verdad? Y él se dedicaba a mí porque yo ya era la última que estaba con ellos, ¿verdad? Ya todos casados, mis hermanos, yo estaba soltera. Y me robaron mi celular en el colectivo. Al bajarme de un colectivo que venía de la facultad, de mi mochila me quitaron mi celular. Yo llegué acá en casa sin celular y a mi papá le dio mucha bronca eso, ¿verdad? Y se subió en su vehículo y se fue a buscarle al que me asaltó, pero obviamente ya no le iba a encontrar, ¿verdad? Y él se quedó con esa espinita, ¿verdad? En el corazón de lo que se me había hecho, porque yo vine a llorar por mi celular, ¿verdad? Y son cosas que capaz a él también, viéndole a esas chicas que le estaban asaltando, él capaz tenía también esa cuotita ahí que sintió, ¿verdad? Lo que a mí me pasó. Era alrededor de las 3 de la tarde cuando en el mes de mayo del año 2003, don Alipio y su esposa viajaban de visita en un bus a la casa de un familiar, cuando en un tramo de la ciudad, de una ciudad en Central, quedaron envueltos en medio de una situación muy complicada, o que le enfrentó, le interpeló a don Alipio por esa vocación como policía, ya que llevaba años jubilado, e intentó él reaccionar en medio de un asalto, pero la cosa no salió bien. Lastimosamente recibió un disparo, en realidad uno de dos fue el que le causó la muerte, y aunque haya sido asistido en un hospital en aquel momento, no pudieron salvarle la vida y murió. En aquel momento los delincuentes lograron huir en medio de la turba que se había desatado, de los gritos de histeria y el pánico que se desprendió después de esos disparos dentro mismo del bus que estaba en movimiento. Pero la policía no iba a quedar contenta. Mataron a uno de los suyos, aunque este ya no era parte de la policía activa. A la vuelta de este primer corte de escena del crimen, vamos a comenzar con las pistas. La policía tenía algo e iba en busca de eso. Hoy estamos rememorando un caso que, como les decía al principio de este capítulo, nos hace entender un poco que esta situación de inseguridad en la que todos vivimos, que en algunos casos hoy les escucho a muchos analistas decir tal vez sea provocada por la situación de la pandemia, donde la necesidad obligue a personas a salir a cometer atracos. En realidad, casos violentos de asaltos siempre los hubo. Siempre fuimos un país donde nos costó muchísimo darle una solución de fondo a la cuestión de la seguridad. Siempre tuvimos una policía reactiva más que preventiva, aunque hay que valorar que la institución hizo sus esfuerzos, sus sacrificios, dependiendo, claro, de cada administración policíaca, de convertir o reconvertir a la policía, darle más potencia en lo preventivo, pero siempre hay una coyuntura política que entorpece o termina por eliminar lo que otro hizo en su momento bien. Para meternos en el caso, le hago una breve sinopsis. Un ex policía que estaba en compañía de su esposa iban a visitar a un familiar en un bus, tomaron un bus, iban en la ciudad de San Lorenzo, y ese ex policía, ya retirado hace bastante tiempo, escucha que alguien comienza a exigirle de manera violenta a otros pasajeros que le entreguen todas sus pertenencias. Claro que al mirar se da cuenta que eran asaltantes. Él estaba armado
y siempre los tuvo, siempre viajaba con su arma. Reaccionó en ese momento haciendo un disparo de advertencia, pensando que quizás en ese mismo instante esos ladrones dejarían todo y escaparían, asustados porque estaba él con un arma. Pero no fue así. Decidieron enfrentarlo, reaccionaron y de manera violenta terminaron matándolo. Su muerte se dio minutos después en un hospital. Le dieron 2 disparos. Uno de ellos es el que le quita la vida porque atraviesa el cráneo y lo perjudica tanto que no pudieron los médicos hacer nada. Les dije, murió minutos después. Hubo testigos, hubo mucha gente que vio lo que sucedió. Y así como hubo mucha gente que atestiguó la muerte de Alipio, también hubo mucha gente que atestiguó su vida y que lo describe como una gran persona, como un hombre que estaba dedicado a su trabajo, un policía al que no encontraron rastros oscuros, y lo describen también como un hombre muy humano, con muchos valores y con esa paciencia que quizás le hace llegar a un hombre en la madurez, pero lo describen así desde joven. Este era don Alipio, según su familia. El recuerdo de Alipio. Era un gran ser humano con el corazón noble. Así lo describieron sus familiares y amigos al comisario Alipio Ricardo Marecos Albert. Tener miedo para él no era una opción. Era valiente, entregado al servicio. Eso marcaba la diferencia y también marcaron el final de sus días. Nunca perdió jamás a los vecinos, cualquiera de los vecinos. Don Alipio, que él tiene que estar ahora corriendo hasta el momento, y tiene 2 hijos varones, y digo, vamos a ver quién de sus hijos. Era un hombre, no sé, sin igual. Es un esposo ejemplar, 42 años de casado tuvimos. Muy correcto, muy caballero, como él podía, todo lo que estaba a su alcance. Él fundó acá la cooperativa, el centro limeño de su pueblo natal. Él es un muchacho muy sociable, es un señor y sano también, estaba muy sano. Sí, él primero vino, le trajo un alemán cuando era adolescente de Lima, Villa San Pedro, es un distrito, y él quería estudiar, entonces le trajo el alemán, pues son familias alemana, la madre es alemana, Albert. Entonces le trajo en la escuela agronómica y ahí él estuvo internado, él se recibió de agrónomo. Hasta hoy, sus familiares lo recuerdan con un profundo cariño, merecedor del destacable hombre que había sido. Lo que él más enseñaba es ser honesto en la vida. Y tener con lo que teníamos que estar contentas y enteramente realizada toda nuestra familia. Y así crecieron todos mis hijos. Hicimos crecer a nuestros hijos con mucho sacrificio y así. Mi papá era un hombre sano, se cuidaba, solidario por sobre todas las cosas, honesto, íntegro en toda su forma de ser y de vivir la vida. Con mi madre, muy enamorados ellos, ¿verdad? Siempre. Toda nuestra vida cambió. Mi papá nació en un pueblo de San Pedro que se llama Lima. Él adoró toda su vida ese pueblo. Sus últimos años se preparó con mi mamá para ir a vivir. Él tenía muchos proyectos, muchas metas, y una vez que yo haya ingresado a la facultad, él nos decía que se quería ir a vivir en Lima con mi mamá. Y todos esos sueños se truncaron, todos los proyectos, las metas de mi papá, todo desapareció. Y toda nuestra vida cambió desde ese momento.
entre la avenida Carretera de López, casi José Mena, de la ciudad de Lambaré, actualmente se encuentra una plaza que lleva su nombre, Comisario Principal Alipio Ricardo Marecos Albert, en honor a aquel fallecido policía y su notable valentía. Mi hermano mayor está en el exterior, él es militar, mi otro hermano es policía, mi hermana la mayor jubilada, yo también estoy en las filas policiales y pudimos salir adelante, pero nosotros sentimos que mi papá estaba con nosotros, esa es su protección, sentimos esa bandera que él nos entregó, de honestidad, de solidaridad, el honor por sobre todo. Esa bandera tratamos y procuramos hasta hoy día llevar en alto con mi mamá, que es la viuda, que prácticamente era su todo y hasta hoy día le sentimos presente por el amor que le tenemos y es lo mismo que nos dicen también los parientes, sus amigos, los vecinos, todos los que le conocieron a él, porque él sí que estaba firme en todo momento, cuando a él se le necesitaba la solidaridad, él por sobre todas las cosas. Y son solo ya recuerdos hermosos que tenemos de mi papá. Y ahora retomemos la crónica de lo que había sucedido en ese mayo del 2003. Después de quedar herido, Alipio queda tendido sobre el suelo del bus, perdiendo sangre a borbotones. La gente gritando, intentando abrirse paso, agolpada en la puerta trasera de ese micro, de esa unidad del transporte. Su esposa en estado de shock por verle tendido a su esposo, agonizando en ese sitio, y estos dos hombres que habían aprovechado la situación para lograr huir, mezclándose entre medio de los pasajeros. Al ganar la calle, ellos subieron a otro bus para intentar de alguna u otra forma despistar a todos los que estaban ahí en ese sitio. Afortunadamente esto fue visto, muchas personas lograron reconocerlos a ellos, no fueron de alguna u otra manera afortunados por alguna situación de que alguien no los haya visto por temor, todo lo contrario, estando en un lugar cerrado, muchísimas personas que estaban sentadas desde el medio de ese bus para atrás lograron identificarlo y eso se quedó aquí grabado en la cabeza y por eso se fijaron qué micro habían tomado. Esto sirvió de una pista o como pista fundamental a la policía porque apenas llegó al sitio comenzaron a averiguar qué había sucedido, dónde estaban todos los pasajeros, eran todos los que estaban, lograban identificarse entre ellos y ahí es que más de uno le comenta a los agentes que intervinieron de la policía y de la ciudad que estos dos hombres que reaccionaron ahí con arma de fuego subieron a un bus o a otro que pasaba por ahí y lograron escapar. Esto fue lo que sucedió post disparo en aquel mayo del 2003. Huyeron en otro bus. La huida debía ser rápida para lograr no ser capturados. Los delincuentes apresuraron su paso en medio del confuso momento que se generó luego del primer estallido que hizo el arma al percutirse. El arma, esa del comisario que intentó defender a aquellas jóvenes. Mientras los demás pasajeros del bus descendían tratando de evitar ser alcanzados por algún disparo, decidieron ellos escapar del lugar. Aprovecharon ese instante, esa fracción de segundos. Al bajar del ómnibus, cruzaron la calle y rápidamente tomaron otro bus. Era un vehículo de la línea 49 que iba circulando hacia la capital. Antes de la llegada al lugar de los efectivos policiales de la comisaría Primera Central, los ladrones, asesinos, ya habían ido muy, muy lejos. Y los jóvenes estos ya habían sido sentados allá cerca del chofer. Y
El joven este es un muchacho alto, alto es uno, el que le ultimó a mi esposo. El otro es un peticito rubio. Y yo le he visto al ladrón que tenía una bolsita de hule colgada en la mano, que cruzó la calle. El asesinato generó rápidamente un intenso rastrillaje en la zona en busca de los dos autores que describieron los testigos. Luego de apenas 24 horas, los dos fueron capturados. Claro que la tarea para la policía no era fácil, imagínense ustedes, suben, y aunque sí hayan sido reconocidos y muchos pasajeros hayan visto lo que sucedió después del disparo, por más que estaban en pánico, no era fácil para la policía lograr seguirles el rastro. El bus que tomaron ellos fue en sentido contrario al que iba donde ocurrió la escena del crimen. El bus que se constituyó en la escena tenían direcciones contrarias, ellos tenían que más o menos intentar entender si es que fueron de largo, bajaron en algún momento, por lo que iba a ser una tarea casi de aguja en un pajar para los agentes lograr identificar a estas personas. Les tomó su buen tiempo y en medio de todo ese tiempo de investigación, de cruzar datos, de averiguar en ese trayecto si lograron ver a personas que vestían de alguna u otra forma, varios que tenían también antecedentes, hombres, personas con antecedentes y casi con similar característica al que describieron los testigos, cayeron también en manos de la policía. Una redada total y a todo momento. Es que mataron a uno de ellos y no se los iban a dejar así tan fácil. Esto sucedió, investigación policial, al minuto o a los pocos minutos de haberse dado la muerte de Alipio, así reaccionaron. La investigación. Una difícil tarea tuvo a cargo la policía en aquel momento. La huida de los asaltantes con dirección a la ciudad de Asunción provocó un gran operativo que incluyó una gran redada que se extendió por 3 ciudades: Asunción, Fernando de la Mora y una última, la ciudad de San Lorenzo. El conductor del autobús, Américo Abelardo Duarte, no dijo mucho, no habló prácticamente del caso. Lo único que aportó a la policía es que no podía recordar en qué punto exactamente había subido a aquellos autores del asalto y la muerte de Alipio. El mismo fue tan cuestionado por los demás pasajeros debido a que no detuvo la marcha al escuchar los disparos. Algunos viajeros dijeron que los había visto subir entre las avenidas República Argentina y Eusebio Ayala. La policía los tenía bien fichados por sus características, solo era una cuestión de tiempo lograr identificarlos. Uno de ellos era moreno, de cabello negro, vestía un buzo azul. El otro era algo rubio, de estatura mediana, una remera de color negro, fue lo que los testigos llegaron a ver y dieron de apoyo a la policía. Casi una decena de jóvenes fueron detenidos como sospechosos en aquella oportunidad, pero recién al día siguiente, los agentes de la Brigada Central de Investigación de Delitos lograrían dar con los 2 jóvenes sospechosos del crimen. Estos sí eran los autores. Jorge Talavera y Julio César Cabral fueron detenidos el mismo día del crimen. Esto en la ciudad de Fernando de la Mora. Pero luego de ser interrogados por la policía, cayeron en varias contradicciones referente a aquel sitio donde se encontraban al momento en que ocurrió el asalto y pasaron a ser al día siguiente los principales investigados. El arma utilizada para el crimen era del comisario retirado. Esto nunca fue encontrado. En ese momento la policía sostuvo que esa arma pudo haber sido arrojada por estos delincuentes luego de realizar el crimen. Después de muchas indagatorias y estudios científicos, entre los que figuraban las pruebas de nitritos y nitratos, la famosa parafina, los investigadores determinaron que Julio César fue el autor del mortal disparo. Y yo les había dicho que sin importar el momento de terror y de pánico que había despertado los tiros, la muerte de un hombre, la sangre regada en el suelo, iba a bloquear a todos los pasajeros que iban en ese bus. Muchos atestiguaron
e identificaron describiendo a los dos que habían atacado al ex policía y que previo a eso habían tomado por asalto a las jóvenes. De hecho, es que ellas fueron las primeras en dar también su aporte de cómo lucían, cómo vestían, el color de piel, una estatura aproximada, entre otros datos físicos que aportaron a la policía. Y eso sirvió para detener a los dos primeros sospechosos con una importante carga de reconocimiento. Es decir, más de uno lograba decir, estas personas fueron. Más de uno apuntaba con el dedo hacia estos sospechosos que la policía había detenido. Pero ellos eran de la coartada en todo momento, me refiero a los sospechosos, de negar absolutamente todo lo que estaba sucediendo, que no fueron los que asaltaron, que no estuvieron ahí, tampoco allá. Ustedes saben, es una historia repetida también, muchas veces cuando caen sospechosos. Claro, en aquel momento no era el indicado para prejuzgarlos, ya después las evidencias comenzarían a aparecer, pero en ese instante al menos había todavía cierto grado de confusión, pero había un instinto que impulsaba a la policía a sostener que estaban realmente frente al sicario o al asesino, ¿verdad? Porque no era asalariado, pero sí un asesino por lo que había hecho, y a su cómplice. Esto ocurría en los primeros pasos de la investigación y con los dos primeros sospechosos detenidos. Reconocidos por testigos. La detención de Jorge Talavera y de Julio César Cabral parecía haber cerrado el caso. Una de las pruebas más sólidas que tenía la policía para acusar a los capturados era el reconocimiento que hicieron los testigos del asalto. Sí, en la cámara de reconocimiento que se realizó en la Fiscalía y en San Lorenzo, los testigos se presentaron para reconocerle plenamente, fueron reconocidos y posteriormente en el juicio oral y público fueron apareciendo más testigos, ¿verdad? Que se trató de las nenas, el chofer del colectivo y otras personas que se solidarizaron. Las víctimas identificaron a los dos ex convictos como autores del asesinato del comisario retirado. La policía exhibió a los testigos Fotografías tomadas de ambos detenidos y ellos confirmaron que se trataban de los autores del mortal impacto y también de su cómplice, los autores de aquel atraco. De las 4:30 vi ni presentar empresa de guija hice bueno de la por atajar ayuden ya juse ani mondeja se hande a calle última vez se ya rey con línea 27 ellos se implicar ahí con lo que son el actor en que ni nace la unidad pues apoyo se trabaja ahí Jorge, digo, y cuídate, y cuña cara, ahí vende reconocer a web, me va a andar a ver. No, se ha botado la cuña cara, y me hace sajina, ha botado todo ute y se me pasepa o va eva. A niño equivocar y dice, se ha botado ute y se lo va a ver, me pasepa. O no sé, oíste. Se lo único que tú has botado uña presentar la cuña cara y viuda. A todos ahí ore lo va a ver la misma hora. Sea inseguro si es 100%. Da ahí da participación clave. Đây qua nhìn thấy sai anh nhìn nông can đây bây giờ đây qua xem bài la gente la verdad acusa a todo la tenía presentar la chofer tenía presentar la pasajero cuida la viuda a todo está y ore lo va porque sé hay pona mitad no sume me lo ya pues hace unos 30 años manejo hay dos profesión costureros aparte de eso zapateros ahora con esa familia mantenía a mitad cuña y de 8 meses a cosas señoras nunca anda pensar ya pues. El arma del comisario retirado, utilizada para matarlo a él, nunca fue encontrada. Y sabe que la madre llegó acá, la madre del bandido llegó acá, después de 2 meses por ahí vino. La mamá de Julio César. Sí. Quería que yo le perdone, y yo le dije que yo le perdono ante Dios, ¿verdad?
Segundo corte en escena del crimen, el último que vamos a hacer. A la vuelta ya la resolución jurídica a toda esta situación. La policía tenía la certeza que se trataba de ellos dos. Les tomó su tiempo. Habían personas que habían sido detenidas antes. Pero había también un acompañamiento fiscal y un cierto reconocimiento a ese trabajo de investigación que ellos habían hecho previamente e iban a acompañar esa pesquisa policíaca. Iban a llevarlos a los dos hasta la acusación y presentársela a los jueces, pidiéndoles un juicio oral y que examinen las pruebas que lograron colectar, donde probaban ellos que realmente fueron los asesinos de Alipio, que se trataba del autor material y el cómplice, más los testigos. Para la fiscalía y la policía no había un pequeño lugar siquiera para la duda. La condena, eso, a la vuelta de este último corte aquí en Escena del Crimen. Hoy estamos recordando un homicidio de aquellos que envuelven a la inseguridad como motor o como conducto para haber desembocado en eso. Había sucedido en un transporte público, en un bus en marcha, un colectivo que llevaba a muchas personas a sus destinos, entre ellas a un ex agente de policía, un comisario ya retirado, jubilado, con su esposa, que tenían pensado ir a visitar a un familiar que estaba en un hospital. Los dos pasajeros que iban frente a ellos en algún momento se levantan y van para las puertas de descenso, pero antes de bajarse comenzaron a intimar con armas a cuatro chicas que estaban ahí sentadas en la última fila de asientos de ese bus. Le pidieron todo lo que tenían. Y don Alipio escuchó. Y ya tenía una experiencia anterior de un atraco y traía eso consigo que decía, quizás, imagino yo, por lo que cuentan también sus familiares, en esta voy a reaccionar y las voy a defender. Se levantó y sacó un arma que él llevaba a todos lados e hizo un disparo intimidatorio para lograr frustrar el atraco. Pero lejos de que eso haya sido abortado, lejos de que los ladrones hayan tenido miedo y se hayan replegado, reaccionaron y terminaron matándolo. Recibió 2 disparos y uno de ellos fue el mortal, porque atravesó la cabeza y lo fulminó prácticamente en minutos. Los médicos hicieron lo que pudieron, los llevaron al hospital, pero no hubo caso. Lastimosamente Alipio falleció. Y la policía, enervada por haber perdido a uno de sus filas, comenzó un trabajo exhaustivo de investigación, logrando detener a tantos jóvenes parecidos, porque la característica de personas jóvenes, tantos jóvenes parecidos a los que describían los pasajeros que estaban en ese bus, hasta que llegaron a los verdaderos autores. Para ellos, en ese momento, estos dos eran los sospechosos reales del homicidio, del previo asalto y el homicidio. Llegaron a tribunales, pero 3 años después, y la condena también llegaría con todo. Esta fue la resolución de tribunales en aquel momento. La condena. 3 largos años transcurrieron para que finalmente los acusados por el crimen de Alipio Ricardo Marecos fueran sometidos a un juicio oral y público. Hasta su enjuiciamiento, Jorge Talavera negó todo. Negó haber participado en el asalto y negó haber disparado contra el comisario. El 15 de febrero del año 2006, un tribunal conformado por los jueces María Luz Martínez, Carlos Ortiz Barrios y Miguel Said condenó a 22 años de cárcel a Jorge Talavera y a Julio César Cabral. Julio César como autor del disparo que acabó con la vida de Alipio. Ellos aceptaron porque ellos fueron. Y las testigos eran las chicas, las estudiantes, que levantaron y le gritaban. En el colegio le inculcaron para que vengan a hablar, para que puedan salir de testigos. Y cumplieron, dice, y salieron. Pero yo digo que estarán arrepentidos porque totalmente hicieron sin pensar de perjudicar así a una persona tan noble sin que le dé motivo alguno.
Miguel Said votó en disidencia. La entonces defensora pública Cecilia Pérez apeló el fallo, pero un año después la condena fue confirmada, debido a que ambos criminales ya tenían un prontuario cargado de casos de robo y asaltos a mano armada. La primera víctima fatal de los caballos locos fue Alipio. Llegamos así al final de un capítulo más de Escena del Crimen y voy a tomar reiterando un poco lo que les había dicho en algún momento del programa. Muchas veces decimos que esta inseguridad, la que estamos viviendo, la que arrecia hoy en día, la que nos golpea con todo, la que ya dejó a personas muertas por culpa de delincuentes que la policía o no tiene la suficiente forma de detenerlos o la fiscalía no encuentra la manera de ponerlos en un lugar, de retenerlos, o que el sistema carcelario no los pueda retener, los dejan afuera y es la ciudadanía la que tiene que arreglárselas con ellos. Y no sé si sirva, de hecho que no es un consuelo, pero sí es una forma de entender la progresión del crimen a lo largo del tiempo y entender que esto no es una situación coyuntural la que estamos viviendo. Es una situación lastimosamente producto de una falta de política de años, me animo a decir 30 años, de nunca entender realmente cómo debe operar la policía, sosteniendo a muchos como guardias privados, a muchos siendo como guardias de seguridad que reciben dinero de los comercios, siendo más empleados que funcionarios públicos del orden, de la seguridad, porque reciben cometas de muchos empresarios. Y ni qué decir aquellos que están asignados a custodia de políticos y otros. Son los que deberían estar en la calle. Y son los que deberían en algún momento sentarse y decir qué vamos a hacer para prevenir y no llegar siempre al final de la historia. Por ahí deberíamos arrancar. No se olvide que este capítulo puede volver a verlo en el canal de Unicanal en YouTube y en este nuevo horario de Escena del Crimen, la que vamos a vivir a partir de esta semana, los lunes a las 22:30 horas. Nos reencontramos la próxima semana.